En muchas ocasiones, los programadores necesitan recurrir a marcar de alguna forma un suceso, un evento, un hecho que hubiese ocurrido a lo largo de la ejecución de un programa, sobre todo cuando el programa es largo, complejo, con situaciones repetitivas, con mucha extensión de ejecución en el tiempo, con procesamiento de datos muy cruzado. Marcar un evento para luego poder chequear en otros lugares del programa y en forma simple y en forma directa si ese evento o ese suceso realmente tuvo lugar o no, para ejecutar en consecuencia algunas otras acciones. Supongamos que estamos procesando datos de personas que están asignadas a un evento cualquiera, una fiesta o lo que fuere. Van entrando los datos de las personas y el programa tiene que estar atento a si la persona homenajeada en ese evento, por ejemplo, supongamos un cumpleaños de una persona especial o una fiesta de 15 de alguna niña, y en el momento en que el programa detecte que esa persona entró, dejar marcado el hecho que la persona entró para de ahí en adelante poder activar mecanismos de avisar a los invitados que puedan ir a sentarse a sus mesas o avisar a los organizadores que ya pueden llamar a todo el mundo para que se congregue en el hall y hacer un brindis o alguna cosa por el estilo. Mientras las personas van pasando, la marca de el evento entró el anfitrión no se activa. Pero cuando la persona homenajeada entra, el programa marca de alguna forma y en el momento en que uno quiera, controla si esa marca se activó o no. Esto es muy común en programación y para llevar a cabo esta tarea de marcado de un evento, los programadores suelen recurrir a diferentes técnicas para hacer esa marca, pero una muy común y que muy rápidamente los programadores aprenden a utilizar es la que se conoce como uso de variables centinela, también conocidas como variables bandera o también conocidas como uso de señales o simplemente uso de banderas en castellano. La palabra banderas en inglés sería flags y los programadores también se refieren a variables que se usan de esta forma como flags. Una bandera en programación, un flag, es una variable, de nuevo, común y silvestre, típicamente booleana, pero podría ser del tipo que el programador prefiera, cuyo valor se controla en forma metódica durante la ejecución de un programa y también de forma tal que cada valor posible que puede asumir esa bandera se asocia a la ocurrencia o no de un evento. Por ejemplo, si el evento ocurrió, el flag se puede poner en verdadero, en true, mientras que si el evento no ocurrió, el flag se puede mantener en falso. En cualquier momento el programador puede mirar si el flag vale falso y deducir con ello que el evento que está queriendo controlar o está esperando todavía no ocurrió. Mientras el flag valga falso, el evento no ocurrió. En el momento en que el evento se detecta, el flag se cambia a true y de allí en adelante no lo volvemos más a falso. Ese es el truco. Cuando consultemos cuánto vale la bandera, si esta vale verdadero, es un claro indicador que el evento ocurrió. La lógica la controla obviamente el programador. Chequear el estado del flag y saber si ocurrió o no el evento se hace de acuerdo al valor que tenga esa bandera. Vamos a ir directamente a una aplicación práctica, porque a nivel de teórico ya no queda mucho por decir respecto de esto. Estas son cuestiones que se terminan de comprender cuando se
aplican en un caso real práctico. Supongamos que tenemos una situación así académica de procesamiento de notas. Supongamos que nos cargan por teclado las notas de 3 pruebas o parciales que realizó un estudiante en el cursado de una asignatura. Supongamos que estas 3 notas se llaman N1, N2 y N3. Y supongamos también que nos dan un cuarto valor, una cuarta nota, que es la nota final que este estudiante obtuvo como resultado de la realización de los trabajos prácticos de la materia. Si me cargan 4 datos, 3 variables N1, N2 y N3 con notas de parciales y una cuarta variable que se puede llamar NP, nota de trabajos prácticos. Esos son los datos. Y el programa nos está pidiendo que indiquemos en qué estado o situación final queda el estudiante al final. Yo le doy las 4 notas y el programa me tiene que decir si el estudiante quedó libre, regular, promocionado o aprobado. Y la tabla que se ve allí nos dice cuáles son los requisitos para quedar en cada uno de los 4 estados. El alumno es libre si no cumplió con las condiciones para ser regular. El alumno es regular si aprobó al menos 2 de los 3 parciales con nota de 4 o más y además obtuvo 4 o más en la nota de trabajos prácticos. Si cumplió con eso, es regular. El alumno, en vez de regular, será promocionado si aprobó los 3 parciales con 7 o más, pero de tal forma que el promedio entre esos 3 parciales sea de 8 o más, y obtuvo además nota de 8 o más en los prácticos. Y la situación de aprobado, si la miran bien, es la misma que para ser promocionado, pero cuando se mira el promedio de los 3 parciales, en vez de 8, como se pedía para los promocionados, ese promedio tiene que ser de 9. En ese caso, el estudiante queda como directamente aprobado en la materia. Bueno, cargamos los 4 datos, N1, N2, N3 y la nota del práctico, analizamos eso y el programa nos tiene que decir en cuál de estos 4 estados quedó el estudiante. Si nos fijamos bien, la parte que nos interesa en cuanto al uso posible y trivial de una bandera es la que tiene que ver con la determinación de los estados de promoción y aprobado. Repito, asumamos que las notas de los parciales son las variables N1, N2 y N3. Llamemos NP a la variable donde se carga la nota final del práctico y llamemos aquí PP, como abreviatura de promedio de parciales, a la variable donde se guarda el promedio entre los valores N1, N2 y N3. Esa no es un dato que nos dan por teclado, sino que tenemos que calcularlo, pero en este extracto que estoy mostrando aquí, asumimos que ese promedio ya está calculado para concentrarnos en la condición. Fíjense, para determinar si un alumno está aprobado, tenemos que hacer una pregunta de la forma: si N1 es mayor o igual a 7, y N2 también, y N3 también, y NP, la nota del práctico, es mayor o igual a 8. Y además de todo eso, si el promedio entre los 3 parciales es mayor o igual a 9. Si contesto que sí, el alumno está aprobado. Ahora, para determinar si un estudiante está promocionado, la parte de la pregunta que está expresada en rojo, si se fijan bien, es exactamente la misma que la que se utilizó para controlar la primera parte en la condición de aprobado. Es la misma pregunta, en ambos casos lo que está en rojo. Para los promocionados lo que cambia es la última proposición. Para los aprobados se pregunta si el promedio de parciales es mayor o igual a 9, pero para los promocionados se pregunta si es mayor o igual a 8. Pero la parte roja es la misma.
¿Qué implica esto? Que en aquellos lugares del programa donde querramos controlar si se cumplieron esos requisitos rojos, para simplificar la designación, tendríamos que repetir esta pregunta 2 veces. Y si esta pregunta tuviese que ser realizada en distintas oportunidades a lo largo del programa, tendríamos que volver a replicarla una y otra vez con todo el costo de escritura de la misma y la extensión del programa. La situación que estamos analizando es una situación trivial en la cual el uso de una bandera podría aplicarse de manera un tanto forzada, pero sirve por lo menos para redondear la idea y dejar planteado el tema cuando surjan situaciones más concretas y más provechosas. La expresión que está marcada en rojo podría ser manejada utilizando un flag para guardar el valor de esa expresión y luego chequear cuánto vale el flag en lugar de chequear cuánto vale toda la expresión cada vez que lo necesitemos. Una manera de hacerlo consiste en plantear las cosas como se ve en el esquema. Después podemos ver que eso se puede simplificar un poco, pero mientras tanto, inicialmente se puede plantear así. Designemos la variable notas -ok como el flag que vamos a utilizar para manejar el valor de esa expresión. Todavía no hemos chequeado cuánto vale la expresión si n1 es mayor a 7, n2 también, n3 también y np es mayor o igual a 1. No lo hemos chequeado, por lo tanto no sabemos si es verdadera o falsa. Mientras no hayamos chequeado y mientras no sepamos si el alumno cumplió con los requisitos, podemos asumir que no los cumplió. Voy a poner el flag en verdadero cuando me conste que los ha cumplido. Mientras no me conste, ponemos el flag en falso. Una vez que la variable está definida y tiene el valor inicial falso, preguntamos la parte roja de las condiciones. Preguntamos lo que aquí arriba estaba en rojo y aquí también en rojo, la parte común. Si n1 es mayor o igual a 7 y n2 también y n3 también y np es mayor o igual a 8, la condición roja se cumplió. Por lo tanto, podemos avisar que de ahí en adelante esa condición se ha cumplido sin tener que volver a escribir toda la condición una y otra vez, asignando en la variable notas ok el valor true. En este momento este true reemplazaría el false que pusimos ahí arriba y el valor de la variable de ahí en más es true. Habiendo hecho esto, el true en la variable notas ok está marcando de ahí en más el hecho de que el estudiante cumplió con las condiciones o prerequisitos para ser aprobado o promocionado. El evento que estoy queriendo marcar es ese y lo marco con esa variable valiendo true. Si a la pregunta hubiese contestado falso, la variable notas ok seguiría valiendo falso y eso sería un indicador de que el alumno no cumplió con los prerequisitos de promoción o aprobación. Cuando luego quiera chequear si el alumno es aprobado o es promocionado, la condición que tengo que finalmente aplicar se limitará a preguntar cuánto vale la variable notas ok y si el promedio de parciales es mayor o igual a 9, pero ya no tengo que preguntar en ambos lugares si la gran condición roja es verdadera o falsa repitiéndola más de una vez. Recuerden que si una variable es booleana, podemos simplemente poner la variable en solitario en una condición y en ese caso Python asume que lo que estamos haciendo es preguntar si esa variable vale true. O en otras palabras, si la variable vale true, Python ve un true ahí y teniendo un true en la primera parte, comprueba el valor de verdad de la segunda. No es necesario preguntar en forma explícita si notas ok es igual a true. Solo con poner la variable, Python entendió. En todo caso, si notas ok vale true y el promedio de los parciales es mayor o igual a 9, la condición del alumno es aprobado. Si a eso contesto que no, en este caso no hay un else, así que la segunda pregunta se va a hacer de todos modos.
Abajo se pregunta si notas OK está en true y en caso de estarlo, se chequea el promedio de los parciales para saber si es mayor o igual a 8. Si eso es cierto, la condición es promocionada. Muy bien. Esto que acabamos de hacer muestra un uso trivial y, si se quiere, inocente de una variable a modo de centinela. En este caso, solo para ahorrarnos el tener que preguntar más de una vez por una expresión condicional larga y compleja. El marcado está asociado al valor true en la variable notas OK y de ahí en adelante nos referimos a esa variable en lugar de mirar toda la expresión. El programa completo, para hacer esto, podemos verlo en este momento en PyCharm. Completo es un poco más complejo que solo chequear el tema de la promoción, pero es interesante verlo para darle contexto y de paso para ver de qué otras formas podríamos haber manipulado la bandera. Cuando empieza el programa se cargan por teclado los 4 datos que nos dijeron: los 3 parciales, N1, N2 y N3, y la nota final del práctico. Para ser regular, nos están diciendo que tengo que saber cuántos parciales aprobó. La condición de regular indicaba que para ser regular tengo que aprobar por lo menos 2 de los parciales con nota de 4 o más. Entonces, saber cuántos parciales tienen nota de 4 o más es un requisito ineludible para comenzar a preguntar si el alumno es regular. Y observen que estamos haciendo eso con un proceso de conteo como el que hemos analizado un par de placas atrás. Ponemos un contador al que estamos llamando CPA, abreviatura de contador de parciales aprobados, y lo ponemos en 0. Y luego con cada uno de los parciales aplicamos un chequeo de la forma que se ve en azul. Si la nota del primer parcial es mayor o igual a 4, ese parcial está aprobado. Por lo tanto, sumo 1 al contador. Si el segundo parcial es mayor o igual a 4, también está aprobado. En el mismo contador, sumo 1. Y si el tercero es mayor o igual a 4, también está aprobado, sumo 1 al contador. Un alumno que apruebe 2 de los 3 parciales contestará sí a 2 de estas 3 preguntas y el contador quedará en 2. Si un alumno aprobó los 3, las 3 van a ser verdaderas y el contador va a quedar valiendo 3. Y si el estudiante aprobó uno solo o no aprobó ninguno, el contador va a quedar valiendo 1 o 0 y eso alcanzará para saber si quedó libre o quedó regular. Pero este proceso de conteo es ineludible para esa primera parte del chequeo. Lo que sigue es lo que ya explicamos respecto del flag. Si notas OK, inicialmente ponemos notas OK igual a false, preguntamos, esto sería lo que antes llamé la parte roja de la pregunta, y si eso es verdadero, cambiamos el flag a true. Observen que esto mismo, lo mismo que hicimos allí, se podría haber hecho poniendo el tema del falso por la rama izquierda de la condición. En este caso sería equivalente a hacer esto que a hacer lo que estaba recién. Si la condición esa extensa se cumple, el alumno se marca como notas OK true. Y si no se cumplió, marcamos el prerequisito como notas OK igual a falso. Y en ese sentido es lo mismo, en este caso, escribir como estaba recién que escribir como está ahora. Completemos el análisis del programa y volveré luego sobre ese mismo if como última medida de análisis. Muy bien. Una vez que sabemos cuántos parciales aprobó el estudiante y una vez que tenemos marcado el flag que me dice si cumplió o no los prerequisitos de promoción o aprobación, lo que queda es calcular el promedio entre los 3 parciales. Aquí lo hacemos, PP igual a la suma de las 3 notas, dividido 3. Y luego simplemente activamos el mecanismo para determinar qué valor final tiene que quedar valiendo la variable condición. Fíjense, empezamos guardando en la variable condición el valor regular. Asumimos
antes de empezar a preguntar que el estudiante es regular. Después preguntamos si se cumple la condición para ser libre, aprobado o promocionado, y en caso de cumplirse, cambiamos el valor regular que pusimos aquí por el que toque según lo que contestamos. Haciéndolo de esta forma, nos estaríamos ahorrando un else en la parte final de este anidamiento de condiciones. Y es una manera de plantearlo alternativo. Empezamos suponiendo que es regular y después preguntamos. La primera pregunta equivale a preguntar si el alumno es libre. Para ser libre, la cantidad de parciales aprobados, que me la da el contador que hemos desarrollado aquí, tiene que ser menor a 2, o bien la nota final obtenida en el práctico tiene que ser menor a 4. Como ahí tengo un O, cualquiera de las dos que sea verdadera, al estudiante lo deja libre. Si aprobaste menos de 2 parciales, o no importa cuántos parciales aprobaste, la nota del práctico es menor a 4, te quedaste libre. Si eso es cierto, el valor libre reemplaza al valor regular y por lo tanto el estudiante regular no es y queda libre. Acá hay un elif, como ustedes verán. ¿Qué significa? Que eso equivale a que ahí estuviese escrito un else y en la línea de abajo un if. Para abreviar ese anidamiento, usamos el if. En este segundo if, estamos preguntando si, ahora sí, el flag, notas OK, está en true y el promedio de los parciales es mayor o igual a 9. Si eso es cierto, el alumno está aprobado. Se asigna el valor aprobado en la variable condición y se reemplaza con ello el valor regular que tenía antes. Si a esto vuelvo a contestar que no, vamos a otro elif. O sea, esta condición tendría otro else y ese else tendría un tercer if, preguntando por notas OK y el promedio mayor a 8. Como tengo una construcción de la forma else, if, reemplazamos eso por elif y nos queda preguntar si notas OK, el flag vale true y además el promedio de los parciales es mayor o igual a 8. Si esta última se cumple, el alumno es promocionado. Asignamos este valor, reemplazamos el regular y el alumno queda promocionado. A este último if podríamos volver a contestar falso. Pero observen que en este caso, en el último if, no pusimos else, porque la única condición que nos quedaría por chequear sería la de regular. Y eso no nos haría falta hacerlo, porque si el alumno libre no es, promocionado tampoco y aprobado tampoco, el único estado que me queda posible es ser regular. Ahorraríamos el else y algún problemita lógico del planteo de alguna pregunta incorrecta o alguna cosa por el estilo, asumiendo que el alumno es regular y luego controlando si eso es cierto con las 3 condiciones que pusimos aquí. Al final se muestra en qué condición quedó y el programa estaría con ello concluido. Lo voy a ejecutar una vez. Vamos a suponer que el estudiante efectivamente obtuvo notas muy altas, como 10, 9 y 8, en los parciales. Observen que en este caso las 3 notas son mayores o iguales que 7 y con esas notas el promedio es claramente mayor a 9. Por lo tanto, la parte roja de la condición la está cumpliendo. Y en la nota, perdón, la parte de parciales la está cumpliendo y ahora con la nota final del práctico ponemos aquí, por ejemplo, otro 10 y el alumno queda en condición de aprobado. Otras situaciones, como podrían ser chequear si el alumno está en este estado, así como está, el alumno tiene los 3 parciales aprobados con nota mayor o igual a 7 y hasta ahí iría bien, porque además tiene un 9 en el práctico. Pero si se fijan, el promedio entre 3 7 es otro 7. Y eso lo deja afuera tanto de la promoción como de la aprobación. Porque para la promoción se pedía promedio de 8 y para la aprobación se pedía un 9. Este alumno en estas condiciones es regular. Quiero detenerme un minuto antes de finalizar en este programa en lo que hicimos aquí arriba. Lo que hicimos aquí es chequear el valor de una condición y en función de ello poner un true en una variable o un falso en la misma variable. Y eso está bien.
Pero exactamente lo mismo, podríamos haber logrado sacando el if y escribiendo una asignación directa como la que estamos haciendo aquí, sin necesidad de plantear el if. Fíjense el resultado de lo que estamos haciendo allí. Estamos guardando en la variable notas OK el resultado de una expresión. La expresión que estamos aplicando es una expresión lógica. Hay operadores de comparación y hay operadores de unión que como resultado entregan un true o un false. Y como dijimos oportunamente, se puede en cualquier lenguaje de programación evaluar una expresión lógica sin utilizar un if para darle contexto a esa expresión. Python evalúa la expresión y con las proposiciones que se ven allí y los valores de las variables que se ven allí, obtendrá un true o un false, y a ese true o a ese false lo asigna directamente en la variable notas OK, que quedará valiendo true o false en función de lo que las variables hayan tenido. Y el resultado es que aquí, cuando querramos chequear si se cumplieron las condiciones o no, la variable notas OK tiene el valor true o el valor false exactamente de la misma forma que lo hubiese tenido si allí hubiésemos escrito el if explícito. No es necesario el if si lo que queremos es que la variable valga true o false en función del resultado de la expresión lógica que estoy evaluando. Escrita así como se ve, esa línea es completamente equivalente al if que se encontraba recién. Y en este caso el programa funciona exactamente de la misma forma. Si volvemos a cargar 7, 7, 7 y 9, el estudiante es regular, como habíamos dicho. Y si volvemos a cargar algo como 10, 9, 8 y 10 de nuevo, el estudiante está aprobado y sigue funcionando sin más.